Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Son ya 10 las personas detenidas por su relación con los episodios de violencia que ha vivido la localidad murciana de Torre Pacheco. El último, un hombre detenido en Errentería, en Guipúzcoa, cuando se disponía a tomar un tren con destino a Irún. La Ertzaintza cree que se trata del tercer implicado en la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco, después de la que se ha desatado esta ola de incidentes. Una cacería al inmigrante que Santiago Abascal evitó condenar ayer, atribuyendo estos discursos racistas a las consecuencias violentas de la inmigración irregular. La Fiscalía de Delitos de Odio está a la espera de los informes de la Policía y la Guardia Civil, que están vigilando desde hace días los foros, las plataformas ultras, desde la que se lanzan la mayoría de las arengas racistas por parte de los grupos ultras. Pedro Jiménez. La Fiscalía mantiene abiertas diligencias para investigar la explosión xenófoba y racista en Torre Pacheco a raíz de la agresión a un vecino de esta localidad murciana. Las pesquisas están en manos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Monitorizan redes sociales, grupos de Telegram en los que se llama a la caza al inmigrante. Los ultras culpan a los migrantes de la agresión a su vecino, de la inseguridad y de la delincuencia que sufren a diario. Esta vigilancia de redes sociales incluye a cualquier perfil, ya sea político, cargo público o ciudadano particular, que tenga un discurso que incite al odio hacia el migrante. De momento, dicen fuentes fiscales, hay que dejar trabajar a Policía y Guardia Civil. Están elaborando esos informes sobre lo ocurrido para que a partir de ese momento el fiscal pueda tomar decisiones. El fiscal de Delitos de Odio va a estar a partir de las 8:30 esta mañana aquí en Hoy por Hoy, después de este episodio que deja de momento, como decía, 10 personas detenidas, 3 de ellas vinculadas con la agresión a este hombre de 68 años el pasado miércoles en Torre Pacheco y otras 7 por los altercados vinculados presuntamente a delitos de odio, es decir, agresiones y desórdenes públicos en los últimos días. Sobre el terreno, pues esta madrugada ha sido más tranquila que las 3 anteriores. La Guardia Civil ha reforzado su presencia allí en Torre Pacheco para evitar la llegada de más ultras violentos que han sido convocados, de hecho, para hoy y los próximos 3 días a nuevas concentraciones. En Torre Pacheco sigue el compañero de la SER, Javier Ruiz Martínez. Javi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se nota esa presencia policial allí en las calles a esta hora de la mañana? No hay agentes de uniforme en el barrio al que hemos podido entrar sin tampoco controles de acceso hasta ahora. La presencia policial sí que era muy fuerte anoche, como dices, con antidisturbios incluidos, a los que vimos cargar solo en una ocasión al filo de las 12 de la noche. Lo que había anoche era sobre todo jóvenes árabes con máscaras y pañuelos gritando, lanzando fuegos artificiales, protestando contra lo que llaman cacerías racistas de los últimos días, y a los que trataron de apaciguar representantes de las 4 mezquitas del pueblo. Le preguntaban a uno de ellos qué iban a hacer hoy, si había concentración de la ultraderecha y si les intentaban agredir. Vamos a esperar que actúe la policía, porque así se toman las cosas legales y civilizadamente. Aquí no somos animales. Se puede decir que al menos consiguieron estos mayores que no hubiera grandes incidentes, y mientras tanto la policía vigilaba de lejos y un minúsculo grupo de agitadores ultras se mezclaba entre la prensa, haciendo streaming en redes sociales para miles de personas, criticando, por ejemplo, con lenguaje grueso, que los árabes estuvieran lanzando insultos contra el líder de Vox, Santiago Abascal. Javi, gracias. Hasta luego. Otro gran asunto en la agenda del martes es la reacción al acuerdo para la nueva financiación singular de Cataluña que ayer firmaron el Gobierno y la Generalitat. Un acuerdo fiscal cuyo contenido aplauden los socialistas catalanes, pero que decepciona tanto a los nacionalistas de Junts como indigna al Partido Popular. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. La portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Alicia Romero, pasó anoche por hora 25. Justificaba así la necesidad de este acuerdo para desarrollar, dijo, una financiación singular de Cataluña. Porque Cataluña ha desarrollado su autogobierno en los últimos 40 años, tiene muchísimas más competencias que otras comunidades autónomas, y queremos que se reconozca, que se financien adecuadamente estas competencias, y ese será el gran elemento de singularidad del modelo. Es lo que decía la consejera de Economía del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que encabezó ayer la delegación que viajó a Barcelona para sellar este pacto, decía que el Gobierno plantea llevar esta nueva financiación al Consejo de Política Fiscal y Financiera después del verano. El inicio de la modificación legislativa a la mayor premura posible. Del mismo modo que a la vuelta del verano también es la voluntad de poder llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera un modelo de financiación autonómica. La clave aquí es que el acuerdo firmado ayer en Barcelona no detalla la cuota que Cataluña debería pagar de vuelta al Estado en solidaridad con el resto de las autonomías. Y esto ha generado las primeras reacciones de rechazo al modelo que se ha pactado por parte de grupos con intereses muy contrapuestos. Desde el Partido Popular, por una parte, se critica el acuerdo con Cataluña recurriendo al clásico España se rompe. Lo dijo de una manera sutil Núñez Feijóo y de una manera más burda la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El dinero de todos los españoles no está para financiar
desperdiciar el tiempo en el gobierno de ningún presidente de gobierno. La igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal. Pedro Sánchez está en fase terminal. Salvar la cabeza del presidente nos va a costar la ruptura de España. Nos vende a todos los españoles ya esta nación de siglos a cambio del cupo separatista. Ayuso, de hecho, se refirió a los socios parlamentarios de Sánchez como los chulos del presidente. Bueno, ese pacto fiscal... El presidente come de su mano, vive de ellos, vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan. Utilizo este lenguaje porque es el que entienden en la Moncloa como en ningún otro sitio. Decíamos que ese pacto fiscal con Cataluña tampoco convence a los principales varones socialistas. El castellano manchego García Page pide que no les tomen por tontos con la financiación singular, mientras el asturiano Adrián Barbón amenaza con votar en contra de la medida si supone un perjuicio, dijo, para Asturias. Un acuerdo que de momento tampoco convence a Junts per Catalunya. Es martes, es 15 de julio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a seguir por Cataluña porque el martes arranca también con la mirada puesta en Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la Unión va a estudiar hoy 2 consultas prejudiciales sobre la ley de amnistía después del visto bueno del Constitucional a esta norma. Van a ser 2 sesiones, una por la mañana, otra por la tarde, en la que los magistrados europeos escucharán los argumentos de las partes sobre el presunto uso irregular, primero de fondos públicos en la organización del referendo del 1 de octubre y después sobre la operación Judas, que afecta, recordemos, a una docena de independentistas acusados de terrorismo por parte de la Audiencia Nacional. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A las 9 se celebra la primera vista que versa sobre la malversación. Es la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre si el procés puso en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea. A partir de las 3 de la tarde, la segunda vista. Una cuestión planteada en este caso por la Audiencia Nacional para que el Tribunal responda si se puede aplicar la ley de amnistía a los miembros de los CDR acusados de terrorismo, si su aplicación contraviene el derecho comunitario. Pero lo que tendremos hoy será la exposición, los argumentos de las partes. No tendremos sentencia hasta otoño. Así que esta mañana escucharemos, por tanto, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a las defensas de los encausados, entre ellos Puigdemont o Junqueras, la de los procesados, también a las acusaciones como la que ejerce Sociedad Civil Catalana y, por último, los argumentos de la propia Comisión Europea, que, como las demás partes, explicará sus argumentos ante los 15 jueces de la Sala. En la agenda de este martes destaca también la reunión en Madrid hoy entre el presidente del Gobierno y el Lehendakari Imanol Pradales, en la que ambos van a abordar las transferencias de competencias pendientes al País Vasco, también la oficialidad del euskera en Europa. Compromisos con los que Pedro Sánchez trata de afianzar la relación con el PNV en plena sacudida por el caso Cerdán. Sobre este escándalo de corrupción que, recordemos, involucra al número 3 del PSOE, hoy en prisión, llaman la atención las advertencias que hizo un funcionario del Gobierno navarro sobre sus sospechas de irregularidades, sospechas que detectó en la adjudicación de una obra pública por valor de 70 millones de euros. Lo que escribió este secretario de la Mesa de Contratación en Navarra, en ese informe, fue: mi papel no es tragar sapos ni pasar por imbécil. Calificó de chapuza la adjudicación de esa obra pública, es la mayor actualmente en la comunidad foral, a una unión de empresas encabezada por Acciona. Vamos a Pamplona, Sonia Lamberto, buenos días. Encabezada por Acciona y en la que también está la empresa Servinavar, cuya sede fue registrada por la UCO el pasado 10 de junio. Aunque el informe de la UCO no menciona las obras de los túneles de Velate, el Senado ha citado hoy al secretario de la Mesa de Contratación de la obra, Lorenzo Serena, que ya en marzo del 24 envió un escrito al Parlamento navarro en el que hablaba de chapuza, 11 páginas en las que reiteró que existían varias irregularidades en el proceso, con un sistema de voto viciado, decía, la negativa del presidente de la Mesa a solicitar a Acciona un certificado de solvencia técnica o la ruptura del deber de confidencialidad. De la información del exterior, la Unión Europea va a revisar su relación con Israel después de quedar patentes los abusos reiterados de su ejército contra la población civil en los territorios palestinos. Esto después de que los miembros del partido ultraortodoxo Agudat Israel hayan anunciado este lunes su salida del gobierno de coalición que encabeza Benjamín Netanyahu tras la negativa del primer ministro israelí a eximir a los judíos radicales del servicio en el ejército. Con esa salida de ese partido se acentúa la debilidad del ejecutivo de Netanyahu, que ya solo queda, o más bien cuenta, con una fuerza ultraortodoxa. Eso mientras en Ucrania continúan los bombardeos rusos, contra los que Zelensky a partir de ahora va a contar con la ayuda renovada de los Estados Unidos. El presidente ucraniano ha agradecido en redes sociales este lunes a Donald Trump su voluntad de enviar material militar al país para ayudar, ha dicho, a proteger la vida de nuestro pueblo. Una ayuda que Washington va a enviar a Kiev en coordinación con otros aliados de la OTAN como Noruega y Alemania. Eso después de que Donald Trump haya amenazado incluso con aranceles del 100% a Putin si dentro de 50 días no llega a una paz en la guerra de Ucrania. Información de Pablo Morán.
Buenos días. Volodymyr Zelensky ha expresado en público su agradecimiento a Trump por su renovado compromiso con la protección de Ucrania. Ми говорили продуктивно, я вдячний президенту Трампу. Lo hacía a través de su mensaje diario y lo ha hecho también en privado en una conversación con el propio Trump que el líder ucraniano ha definido en redes como muy buena charla. El enviado especial del presidente norteamericano, Keith Kellogg, va a seguir en Kiev toda esta semana. Con él, Zelensky no solo ha hablado de ese armamento prometido por Trump, también de las nuevas sanciones a Rusia con las que Washington ha amenazado a Putin si mantiene la ofensiva de ataques. Horas antes del aviso del estadounidense, el portavoz del Kremlin minusvaloraba el nuevo envío de armas a Ucrania. Porque es algo que no ha cesado y que continuará, según advertía el portavoz Dmitry Peskov, que ha responsabilizado a Kiev de retrasar deliberadamente las negociaciones de paz. Lo cierto es que las tropas rusas siguen su avance. Este lunes han reivindicado la conquista de otras 2 localidades del este de Ucrania. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Irlanda va a empezar la exhumación de 800 bebés que fueron enterrados en secreto. En hogares de acogida católicos son 796 cadáveres de bebés, todos muertos entre 1925 y 1961, hallados en una fosa séptica en un terreno perteneciente a las Hermanas del Buen Socorro. Se cree que las religiosas de esta orden, que ya fallecieron, ocultaron, como decíamos, a casi 8 centenares de bebés sin identificar en ese punto ubicado en el condado de Galway. Londres, Lucas Font. Las excavaciones iniciadas este lunes pretenden recuperar el máximo de restos posible de los casi 800 niños de hasta 3 años de edad que, según las estimaciones, fueron enterrados sin identificar en este centro de acogida en el oeste de Irlanda, un centro comandado entre 1925 y 1961 por las monjas de la Congregación del Buen Socorro, quienes arrebataron miles de bebés recién nacidos a madres solteras para evitar el estigma asociado a las relaciones sexuales fuera del matrimonio en un país con una profunda influencia de la Iglesia Católica. La mayoría de estos niños fueron dados en adopción, pero se calcula que cerca de 9.000, un 15% del total, murieron en una veintena de casas de acogida debido a las enfermedades derivadas de la malnutrición, la falta de higiene y la escasa atención médica. Durante los próximos 2 años, el equipo forense realizará pruebas de ADN a los restos encontrados y los entregará a sus familiares para que les den una sepultura digna. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a saludar en Mallorca a Juan Antonio Bauzá. Hola Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sastre. Y en Sevilla, Elena Carazo. Elena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con otras historias que son también noticia. Por ejemplo, que se ha puesto a la venta la villa donde se aloja Cristiano Ronaldo en sus veranos en Baleares. Son 75 millones, tiene 32 baños y 29 habitaciones, Bauzá. Sí, no sé cómo vas de efectivo, pero bueno, está en venta esta finca. En el Creo anuncio, que no me llega. Bueno, será por poco. En el anuncio habla de diseños individuales que combinan, es literal, la calidez de los materiales naturales con influencias de Marruecos, Bali y Mykonos. Habla de un comedor con chimenea hasta las terrazas panorámicas, piscina infinita, sauna, cine, gimnasio interior y exterior, pista de vóley y playa, pista deportiva multifuncional. Ese es el anuncio. En Buñola, en Mallorca, una hipoteca media 20 años, 266.000 euros al mes con una entrada de unos 30 millones de euros. Bueno, pues nada. Haz números. Pues sí, ya los he hecho, sí. Han intentado estafar, Elena, a una hermandad sevillana utilizando la inteligencia artificial para lo que han hecho con esta aplicación es imitar la voz de un obispo. Pero es que lo han hecho tan bien, Sastre, que es que incluso había conversación. Es que han clonado la voz del obispo auxiliar para hacer una llamada a un hermano mayor para pedirle dinero, hablándole de un impuesto de sucesiones para una herencia que iban a recibir a través del arzobispado. En fin, una llamada que, entre la sorpresa por la llamada, petición de dinero de más de 1.000 euros, bueno, pues saltaron las alarmas. Marcelino Manzano, delegado de diocesano de Hermandades. Pues se recibe una llamada con la voz de don Teodoro León, el obispo auxiliar, creo que perfectamente clonada, porque este hermano mayor conoce a don Teodoro y claro, pues en principio no sospechaba que fuera una imitación, pero al pedirle un ingreso de dinero inmediato, eso ya le pareció más extraño, ¿no? Ese modo de proceder, ¿no? En fin, que no te puedes fiar de nada ni de nadie. Vamos. Ni las llamadas que te hagan, exacto. No. Dua Lipa, que está de vacaciones en Mallorca.
no nos consta que en tus vacaciones tú te hayas decantado por una isla a la que han venido Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Michelle Obama o Dua Lipa, que a través de su Instagram ha dejado muy claro lo enamorada que se ha quedado de Mallorca. Ha estado en Deià, comiendo en un restaurante sobre el mar, en Caspotró Mar, fotografías frente a casas típicas mallorquinas, se ha alojado en un hotel de lujo de Deià, eso lo hemos leído en El País a nuestra compañera Lucía Bórquez, vídeos de lecturas en el barco, posados en la piscina del hotel y retratos con sus amigas que llenan las últimas publicaciones de la cantante, que en Instagram han generado más de 40 millones de reacciones. No te consta porque tampoco nadie me ha invitado, ¿eh? A Dua Lipa tampoco, te lo aseguro, que ha estado aquí con sus amigas. Una parihuela aparece en un parking provocando indignación, Elena, y bromas en las redes sociales. Lo publican los vecinos en su página de Facebook y es que ocupaba 2 plazas de parking y la cosa no estaba para perder sitio. Era en la barriada del Zodiaco. Aparece una parihuela de un ensayo procesional. De la Semana Santa, ¿sí? Sí, de la Semana Santa, lo que es la base donde se monta todo el paso, ¿no? Y bueno, pues los vecinos no saben de quién es. El caso que es que si te pones a mirar todo lo que han publicado en redes sociales, alguno dice que lleva ya más de un mes, y el caso que ya están con las bromas, lo compartí en las redes sociales, rancio, y el caso es que decían que no hay ni medios ni costaleros para ubicarlo fuera del aparcamiento, que con esto del calor, que tenemos más de 40 grados, que a ver quién se mete debajo, que se acerquen al bar de al lado, que tienen más de una cuadrilla, y que a ver si tiene el ticket de la zona azul, porque se va a encontrar una multa. Buena pregunta. Claro, la pregunta es cómo ha aparecido eso ahí. En fin, Elena Bauzá, muchas gracias. Misterio, un abrazo. Hasta luego. La recomendación cultural de esta mañana, Raquel García nos trae una de esas grandes exposiciones que no tendríamos que perdernos este verano. Hoy recomendamos una de esas grandes exposiciones que no hay que perderse, con la que el Museo del Prado echa el cierre de la temporada y de la que puede disfrutarse durante todo el verano. Dedicada quizá al menos conocido de los renacentistas italianos, si pensamos en Tiziano o en Tintoretto, pero que fue pintor de pintores. Hablamos de Paolo Veronese. Los tres a lo mejor es ahora el que menos interés tiene el público por él, porque ahora tendemos a asociar vida y obra. Entonces nos parece maravilloso el que mata 4 como Caravaggio, o el que tiene muy mala hostia, o el que muere arruinado y tal. Y toda su vida le fue muy bien, vivió muy bien, tuvo mucho dinero, y el único problema que tuvo un problema con la Inquisición, pero lo resolvió muy rápido. Una fama que sí disfrutó en vida, como explica el director del Prado, Miguel Falomir. Maestro del color y la elegancia, Veronese fue capaz de crear un universo propio, reconocido por sus espectaculares obras de gran formato y que le convirtieron en uno de los artistas más influyentes de la historia. Se atreve con combinaciones de colores que imponen mucho, mezclar un amarillo con un rosa y con un verde, ¿no? Y este hombre lo hace con una armonía extraordinaria. Es probablemente el más completo de todos, en el sentido que es el que tiene mayor variedad de recursos, es bueno en todos los formatos. Veronese dejó herencia de su legado en artistas que van desde el Greco a Delacroix. Decía Paul Cézanne que a Veronese las cosas, las personas le entraban en el alma con el sol, sin nada que las separara de la luz, sin dibujos, sin abstracciones, todo en color. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.